Antes de iniciar la clase, nos queda un minuto. Pregunta, en relación a la clase pasada, ¿quedó más o menos bien o todo descompuesto? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ciertamente yo les decía que es un poco polémico el asunto, y especialmente cuando, como decía mi abuelo, le andas buscando 3 pies al gato o justificando, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara y no podemos argumentar muchas cosas. Algo que es muy importante, debemos de ver las intenciones de los por qué Dios hizo esto o Dios hizo aquello, porque alguien puede pensar que solamente con decir dejarás a tu padre, porque así dice literalmente la palabra, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a su mujer y serán una sola carne, o sea, pues ya nada más es eso y ya. Pero si el Señor dice de esa manera, dejarás a tu padre y a tu madre, y lo analizas un poquito el término, pues en ese tiempo no tenía padre ni madre Adán y Eva. O sea, obviamente que había que tener una relación con Dios. Posteriormente, en el transcurso del tiempo, podemos ver la manera como algunos consiguieron la esposa o el esposo para sus hijos, lo hacían de una manera ordenada, siguiendo un lineamiento. En el tiempo de Jesús se siguió un lineamiento, y aunque no tiene como mucho eco, ¿no? No había un lineamiento. Y sin embargo se cumplió con una forma de que se llevara a cabo la boda. Hoy en día, obviamente que seguimos teniendo lineamientos, y en nuestros días las cosas han cambiado de tal manera. En el tiempo de Jesús no había registro civil, no había bodas legales y religiosas, solamente había una. Y solamente era la palabra, no firmaban, ni los testigos, no había testigos. Y ahora tenemos que tener testigos y tenemos que tener padrinos, y todo eso no viene en la Biblia. Obviamente que es difícil decir, a ver, en la Biblia ¿dónde dice? Pues no dice, como tampoco dice que no fumes. Algo está mal el sonido, está ahí como un eco que, ¿sí lo alcanzan a percibir? ¿O es el audio? Porque en otras ocasiones me oigo hasta varonil y hoy no. Hoy me oigo raro. ¿Qué le podemos hacer ahí, hermana? Bueno, entonces, bajo este esquema, o lo que le estoy explicando, quisiera que pudiéramos entender que hoy en nuestros días, aunque no viene claramente dicho de esa manera, hay cosas que el razonamiento y no lo dice, el Espíritu no lo dice, y son cosas, formas que tenemos que cumplir, buscando la aprobación de Dios, ¿sí? Entonces espero que con quede claro, porque tengo una semana que no he estado a gusto, pensando que alguno tenga alguno de estos cuestionamientos. Mande. ¿Tienes una duda? Sí. Él va a bautizar a su niña.
pero no están casados. Bueno, aquí hay algunas cosas. Por ejemplo, hay algunos ritos que no tienen que tener una secuencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el bautizar es en la iglesia católica o acá, la iglesia católica. Entonces, la iglesia católica tiene sus propias formas y ritos, pero ellos pueden bautizar a su hijo, ¿verdad? Sin que ellos estén casados, porque es un rito con el hijo, que no tiene nada que ver con la cuestión de ellos. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero, son ritos de acuerdo a una iglesia. Y lo pueden. Ahora, si el sacerdote lo acepta, está bien, ¿verdad? Gracias. Creo que ahora sí, ya me oigo varonil, ¿verdad? Sí, yo sabía que algo le hacía falta a ese sonido. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas, ¿ok? La última vez, quiero hacer una referencia como para seguirle el hilo. La última vez leíamos el versículo 15 del capítulo 3 y está hablando Pablo y se está refiriendo se refiere o va dirigido a los Gálatas y les dice: hermanos, hablo en términos humanos. Empieza a dar una referencia de lo que en términos normales, humanos, en esa cultura se usaba. Y habla: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Esto es en términos humanos. Para ellos, el hacer un pacto era algo que tenía una importancia sumamente importante y que dice que no se puede invalidar, ¿sí? Una vez que se ratifica el pacto, ¿sí? Dice, aunque lo hagan los hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade, ¿sí? Eso es en términos humanos. Ahora dice, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿sí? Las promesas que Dios le hizo fueron a Abraham y a su simiente. ¿Cuál era la promesa? ¿Recuerdan? ¿Qué? Que iban a ser benditas todas las naciones. Esto fue lo que le dijo, la bendición que le dijo Dios a Abraham. Y fue en la antigüedad. ¿Sí? Ok. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. O sea, está haciendo una aclaración que no es específica para algunas, sino habla de una sola, tu simiente. Y la simiente de Abraham fue regada por todas las naciones. Eso es lo que le dice. Dice, la cual es Cristo. Ok. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿sí? Dice, vino 430 años después. Este es un pacto que se hace con el pueblo judío. Por eso el pueblo judío, o lo que estábamos hablando aquí de los judaizantes que llegaron con los Gálatas y les decían que tenían que la circuncisión, que era el pacto, ese fue dicho 430 años después de que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿sí? Entonces, aquí dice, este pacto no puede invalidar lo que antes se había dado. Y en términos legales, hoy en nuestros días, hay leyes que no tienen efectos retroactivos, así le llaman, ¿verdad?
esto empieza a surtir efectos a partir de hoy, pero lo pasado, pues eso así se queda. Entonces, la promesa de la bendición para todas las naciones es antes del pacto de la circuncisión con el pueblo judío, ¿sí? El pacto de la circuncisión con el pueblo judío tenía un sentido, tenía un propósito. La bendición de Dios con el pueblo, con la simiente de Abraham, tenía otro propósito. Yo les explicaba la vez anterior que tenía el propósito y iba a ser aplicada en el tiempo de Cristo, y que ahí Dios ya estaba mirando que por medio de Cristo iban a ser, la bendición iba a llegar a todos los gentiles. Y es lo que estaba haciendo aquí Pablo al ir a hablarles a los Gálatas y a traerlos a Cristo, y les está diciendo: es que ustedes pueden recibir la salvación por gracia, no por obras, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, nos vamos a brincar entonces ahora al versículo 19. Y aquí dice, el encabezado dice: la verdadera función de la ley. El versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. La pregunta es: ¿para qué sirve la ley? ¿Sí? Porque si en ese tiempo, o sea, los judíos observaban la ley, y para ellos era importantísimo guardar la ley, pero luego viene Pablo y les dice a los Gálatas: no hagan caso de la ley, no sirve para nada. O sea, como que hay una contradicción en las enseñanzas. Pero alguien pregunta, porque decíamos que la ley también pues traía maldición. ¿Por qué explicamos eso? Porque la ley no puede salvar a nadie, sino que al contrario, les traía una maldición porque los metía en situaciones que decías: entonces, ¿cómo le voy a hacer si nadie se puede salvar por guardar la ley? Porque guardar la ley era guardarla toda, no solamente una parte, era guardar todo. Entonces, si la ley es una maldición y no puede anular la promesa anterior, entonces, ¿cuál es su significado? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función? La respuesta es: fue añadida o les fue dada a causa de las transgresiones. La ley fue dada para frenar. La ley fue dada para poner altos. La ley fue dada para poner un marco de referencia en el cual las personas podían actuar. Pero la ley no salva, ¿sí? La ley te frena. La ley te hace un buen ciudadano o un buen hombre, un hombre que cumple sus promesas, sus pactos. Pero más allá de eso, no tiene sentido, porque a la ley hay que añadirle la fe para que pueda cumplir el propósito divino, ¿sí? Porque por fe, ¿qué dice la palabra? Sois salvos por fe. La ley es para que cumplas. Ahora, yo les digo una cosa: hoy en día nosotros solamente tenemos la fe para ser salvos. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, yo los... y sí, o sea, tenemos que estar seguros, ¿sí o no? Pero también tenemos que cumplir con algunas otras observancias.
Porque no solamente es creer hoy en nuestros días, y a ellos o los judíos solamente era guardar, porque no tenían la fe, a los judíos. A los Gálatas le dice, ustedes son salvos por la fe, no por las obras, no por guardar, no por cumplir un pacto y tener ese pacto, porque los judaizantes les dijeron, no, es que tienen que tener el pacto de Abraham y tienen que ser circuncidados. Entonces dijeron, no, espérame. Sí, pero, o sea, una cosa es que tengas la fe, pero otra cosa es que al mismo tiempo les digo, a la ley había que adicionarle la fe para estar en nuestros días, porque hacemos referencia de la ley. Y por ejemplo, no matarás, no hurtarás, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué son? ¿Y son de qué? De la ley. Y entonces, ¿no vamos a cumplirlos y nada más vamos a creer en Dios? Tenemos que cumplirlos. Eso es lo que yo le estoy llevando. Aquí hay cosas hoy en nuestros días que a pesar de que por la fe somos salvos, pero no nos exime tampoco de que tenemos que que guardar mandamientos de Dios. Aquí el asunto es que a los Gálatas solamente les estaban diciendo que por obras, pero por obras nadie es salvo. Era lo que Pablo enseñaba. Por obras no son salvos, por la fe. Pero está dando una explicación, el por qué. Fue dado a causa de las transgresiones, porque los hombres no guardaban, estaban desobedeciendo a Dios. Entonces Dios dijo, les vamos a poner leyes y vamos a obligarlos a que hagan obras para que puedan ser salvos. Era porque ellos decían, para entrar al reino de los cielos, para ir al reino de los cielos había que cumplir con obras. Y la ley tiene un propósito, o sea, no es solamente que no sirve para nada, no, Dios no vino a eso, y Cristo lo explica claramente. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley, pero vine a adicionarle algo más a la ley. Pero ya no es esa carga pesada de que tenías que cumplir con toda la ley para ser salvos. Y había cosas que no son necesarias cumplir. Por ejemplo, la circuncisión ya no es necesario. No es parte de que si no estás circuncidado, no, pues tú te vas a ir al infierno, mi amigo. Irremediablemente. No. O sea, Dios, esa parte sí queda hecha a un lado. Pero cuando viene Cristo, ¿sí? Cuando viene Cristo, entonces, la ley fue puesta hasta que viniera la simiente a quien le fue hecha la promesa. La promesa tiene el cumplimiento para todos de manera universal cuando viene Cristo. Antes de que viniera Cristo, eran descendientes de las tribus de Israel. Eran los descendientes y eran los judíos. Pero cuando ya viene Cristo, esto se rompe y ahora es una bendición y una proclamación a todas las naciones. Eso es lo que dice Cristo: vayan y prediquen a todas las naciones y enséñenles y ministrenlos y que los traigan al conocimiento de Dios. O sea, lo que antes era exclusivo para el pueblo judío, ahora se abre para todos, pero sin observar lo que los judíos estaban obligados a observar. La simiente de Abraham se refiere principalmente o primordialmente a Cristo, ¿sí? Pablo no pudo resistir la tentación de señalar una cualidad que la ley era inferior. La ley no tiene el nivel
de la fe. La fe es superior, ¿sí? Había una enseñanza rabínica, o sea, de los rabinos, contemporánea de esas fechas, que por esa misma razón ellos militaban en su propia premisa. La premisa era que la ley fue ordenada, ¿sí? Que la ley tenía que ser cumplida, pero aquí dice que la promesa es un mandato que lo trajeron los ángeles, y eso la hacía superior a lo que los maestros rabínicos habían enseñado o estaban enseñando. La hacía superior a los judaizantes que habían llegado aquí con los gálatas y les estaban diciendo que observaran esto, que observaran aquello, que no era así de sencillo, que se iban a salvar solamente por gracia. Y Pablo dice, por gracia son salvos, no por obras. Esta bendición de la misma manera vino por un mediador. Fíjese bien, siempre hubo un mediador entre Dios y los hombres, siempre. ¿Moisés fue un mediador o no fue un mediador? Moisés fue un mediador en su tiempo. En su tiempo Moisés fue a la presencia de Dios y recibió para darle al pueblo. Siempre estuvo en medio de Dios y los hombres. Pero llega un momento en que ahora el mediador es Cristo. El mediador de todos nosotros es Cristo. Yo le hago una pregunta. ¿Un pastor o el pastor es nuestro mediador? No. No. Hermanos, quítense de sus labios cuando van con el pastor y le dicen, pastor, yo quisiera que orara por mí porque usted que está más cerca de Dios. Y se lo hacen así es que usted está más cerca de Dios, pastor. A usted Dios lo escucha. O sea, fíjense bien, están poniendo a ese pastor como un mediador, ¿no? Es muy diferente cuando alguien viene y te dice, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Puede incluirme en sus oraciones? Porque ahí tú estás intercediendo. Es muy diferente a ser un mediador. Cristo hoy es el único mediador que tenemos. Todo lo anterior, Moisés, Abraham, Noé, o sea, los grandes hombres, aún los profetas, en su tiempo sirvieron como mediadores entre Dios y los hombres porque tenían un propósito en su tiempo. Pero ya no hay mediador. Así como la promesa es hecha a todas las naciones, pero ya tenemos un solo mediador y ya no hay más mediadores, ni va a venir otro mediador. Así ya quedó escrito y así dice la palabra de Dios, ¿sí? El mediador, Pablo lo explica como la relación, como una relación indirecta entre Dios y los hombres, como una relación de segunda mano. Y la ley hacía esto. Era una relación de segunda mano, porque un mediador es, tú vienes con el mediador y el mediador va con Dios. Es de segunda mano, ¿verdad? Pero ahora tú puedes hacer a un lado al mediador y estar en la presencia de Dios y hablar con Dios, ¿sí? Y es algo, mis hermanos, que creo que tenemos que aprender a hacer, que debe de ser una práctica constante en nuestra vida diaria. Orar, interceder, doblar tus rodillas, adorar a Dios de manera personal. De manera personal.
el domingo me invitaron a Houston, a una iglesia de casa de oración que iban a iniciar iban a tener su primer servicio en una iglesia que les rentaron. Entonces fuimos, pero los hermanos que se las rentaron tienen una iglesia enorme, 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 donde caben 2,000 personas. Y ese es el auditorio mayor, si lo comparamos con nosotros, ¿verdad? Y a nuestros hermanos de casa de oración les rentaron el auditorio menor, donde es más grande que esto. Y están completamente diferentes, pero le pidieron al pastor de casa de oración que fuera para presentarlo a la iglesia. Y me dijo, pues vamos a ir. Me dijo, son unos hermanos morenos. Así me dijo, llegamos, mire, puro negrito. Y bueno, empezó a llegar la gente, y empezaron su alabanza, empezaron su reunión. No, hermano, yo me gocé. Yo decía, tremendo estar en la presencia de Dios. Y mire, me sorprendió, y yo aquí traigo los videos porque estaba tomando video. Me sorprendió que el coro, el 99% eran viejitos. Yo dije, gloria a Dios que hagan uno así en Guadalajara para entrar. No había jóvenes, los jóvenes eran los que tocaban los instrumentos. Y todos pasaban, mire, se terminaba una canción de dirigir y luego pasaba otro y se subía y luego pasaba otro y todos cantaban increíble. ¿Usted ha visto esas películas donde están los negritos ahí adorando a Dios? Bueno, así exactamente igual. Hoy yo estaba gozándome, pero había algo que Dios me mostraba. Me dijo, mira, cuando una persona tiene la presencia de Dios y está acostumbrado a eso, en la reunión se manifiesta, porque lo vives el domingo, vives lo que tú vives entre semana. ¿Por qué? Porque llegas ahí, estás acostumbrado a estar en la presencia de Dios y alabas a Dios y cantas y estás en una relación, no estás pendiente de tus textos. Yo le voy a dar una recomendación. Cuando usted llega a la iglesia, ponga su teléfono en modo de vuelo. Si usted lo pone en modo de vuelo, se va a volar. Usted, a la presencia de Dios, ¿sí? Nada lo interrumpe, ¿sí? Pero es algo que tenemos que hacer día con día. La ley fue recibida de una manera, pero la promesa fue hecha directamente de Dios a su pueblo. A todas las naciones serán benditas y tendrán esa relación directa. Y ahora que la tenemos, la relación directa con Dios, la desaprovechamos. Porque a veces nada más, ay Señor, ayúdame, tengo este problema, o ayúdame con esto, o nada más es pedir y pedir y pedir. Y venimos a la iglesia y estamos también en otra onda, mirando a ver quién entra, quién sale, qué sucede aquí, qué sucede allá. ¿Sabe qué? La relación directa con Dios es algo más allá de lo que tal vez hemos experimentado. Y Dios quiere, y no hay un límite para que tú tengas una relación con Dios. Si ya quitaste el mediador, bueno, pues disfruta esa relación, ¿o no? ¿Ven? Bueno, vamos a seguir porque no era el tema. El versículo 21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pablo aquí hace una pregunta importantísima. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios?
si nosotros lo pensamos así como que, no, pues es que la ley no salva, la ley no esto, la ley trae maldición, la ley es mala, o sea, pudiéramos pensar como que la ley es mala, pero no es así. La ley cumplió un propósito en el tiempo que Dios lo manifestó, que tenía que ser la forma de guardar, de que el pueblo se guardara, de que el pueblo cumpliera, de que el pueblo observara lo que Dios había dicho, y no iba a ser quitada hasta que viniera Cristo Jesús. Entonces, no hay ninguna contradicción, ¿sí? Si el apóstol observa que la ley es un método para obtener justicia, ¿y están de acuerdo? Todavía tenemos leyes, y las leyes, nuestras leyes fueron dadas con el propósito de traer justicia, porque de manera natural, para muchos hombres les es imposible guardar y observar buena conducta. Por eso hay leyes. Por ejemplo, ¿por qué tenemos semáforos en las calles? Pero mire, todos somos educados, todos fuimos a la universidad, o sea, todos tenemos buenas costumbres. Pero fíjese qué pasa. Alguna vez yo platiqué en la Minerva a las 2 de la tarde, todos profesionistas, porque todos los que traen autos de lujo normalmente fueron a la universidad o fueron a una escuela y les enseñaron costumbres y cortesía, ¿no? Pero entonces, ¿usted cómo me explica que a las 2 de la tarde en la Minerva todos llegan y se descompusieron los semáforos? ¿Y qué cree? Están todos atorados. ¿Por qué? Porque nadie cede. O sea, tú vas así y el de adelante camina poquito y vas bien pegadito, para que no se te meta el otro ni el otro, y todos queremos pasar. Mire, yo vi todos pum, 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 pum. Y luego llega el cortés, el que sí fue a la universidad, y se para y le da paso. Y el de atrás, ¿qué le dice? Ve, muévete, que no sé qué. No puedo decir lo demás. Entonces, la ley fue dada porque el hombre, por sus propias obras, es incapaz de producir resultados justos. Por su propia iniciativa es incapaz de dar, es incapaz de cumplir, es incapaz de guardarse, es incapaz de hacer muchas cosas que tenían que ser regulados por la ley. ¿Cómo puede usted pensar que en la ley Dios dijo, si un hombre agrede, fíjese, y es muy claro, si un hombre encuentra en el campo a una mujer y la ataca sexualmente, le da una pena, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué propósito está cumpliendo la ley en ese caso? Guardar la integridad de una persona. Pero ¿acaso no es un hombre que por su propia iniciativa debería de respetar a una mujer? Debería, pero hay muchos que no lo hacen. Entonces, por eso viene la ley. Fue dada la ley para que cumpliera un propósito, ¿sí? Si la ley, dice, pudiera vivificar la justicia verdaderamente por la ley, ¿sí? Perdón, voy a volver a leer para leer bien. Si la ley pudiera, si la ley dada pudiera vivificar, ¿sí? O sea, traer vida, dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces, la ley sola no puede hacer muchas cosas
que se necesita darle vida. La ley no puede vivificar muchas cosas, en este caso lo espiritual, ¿sí? Lo espiritual, la ley no lo puede vivificar. ¿Por qué? A ver, explicación. Un hombre en ese tiempo, vamos a suponer, se guarda la ley, o nosotros aquí vamos a pensar, cualquier persona, volviendo al tema de los semáforos, siempre guarda y cumple el alto, aunque sean las 3 de la mañana. Hay un alto y se para. Normalmente, cuando a las 3 de la mañana te paras, ¿qué le dices? Dale, pues no hay nadie, mira, y además es peligroso, dale, ¿verdad? Eso es normal. Pero él dice, no, tenemos que guardar la ley. Pero ahora, ¿esto lo vivifica espiritualmente? No. O sea, la ley sola no puede vivificar a nadie, o sea, dar vida espiritual. El que tú cumplas la ley sola no puede vivificarte espiritualmente. Por esa razón, hay una cuestión de que Pablo les está explicando el propósito de la ley. En su tiempo la ley cumplió un propósito, guardar, porque el hombre es incapaz, por ejemplo, por su propia naturaleza, el hombre no puede, por ejemplo, la mentira, y esto es algo muy típico, la mentira. Aún entre los cristianos hoy en día, muchos dicen mentiras, ¿o no? Aunque saben que está mal. Y aunque hemos leído que al reino no entrarán los mentirosos, ¿no? Y se nos olvida. Entonces, la ley tenía que cumplir un propósito. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura apunta a un pasaje específico. Alguien pudiera leer Deuteronomio 27-26. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Venga aquí. 27-26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? La ley, es decir, aquí hay, cuando dice la Escritura, es guardar toda la ley, ¿sí? Y si no, hay una maldición, ¿sí? O guardas toda la ley o eres culpable, así de sencillo. O guardas toda la ley o te haces culpable. La ley lo encerró. Y todo el mundo entero es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque todo está bajo todo pecado. La ley señalaba todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Entonces, pues el margen de error era muy, muy limitado. Y casi era por default que todos estaban en pecado. Todos. La misma Escritura declara que el mundo entero es esclavo del pecado, a fin de que lo que fue prometido, lo que prometió Dios, sea otorgado mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es el patrimonio de los que creen. Ahora somos salvos no por la ley, somos salvos por la gracia, porque Cristo nos ha dado esta bendición. Y aquí se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham muchísimos años antes, incluso mucho antes de que apareciera la ley, ¿sí? Le fue dada esta promesa a Abraham y se cumple
en nosotros. Fíjese cómo se brinca todo esto, el pueblo judío, todo lo que corresponde al pueblo judío se lo brinca, y el cumplimiento es cuando viene Cristo y resucita, y que ahora pueden tener acceso a esta promesa todas las naciones, y se cumple la palabra que le fue, la promesa que le fue dada a Abraham. ¿Sí me entiende cómo está todo esto? Pero en su tiempo, bueno, los judíos eran los que para tener acceso a la vida eterna tenían que guardar la ley. Ahora, hoy en día, vivimos bajo leyes. O sea, porque la ley no se ha terminado, vivimos bajo leyes. Hoy en día nosotros los cristianos, aunque por gracia somos salvos, pero tenemos que guardar la palabra de Dios, la ley, para que nuestra vida esté en un marco de buenas costumbres, porque propiamente por buena voluntad pues no podemos hacer muchas cosas. Voy a regresar un poquito a la palabra o a la enseñanza de la semana pasada. Si no guardáramos la ley, todo el mundo se divorciaría, si no estuviéramos obligados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pues es bien fácil, o sea, por gracia yo soy salvo y ya no quiero a este o a esta, ahí nos vemos. No, espérame, hay una ley que te obliga a permanecer y que no es así de fácil. ¿Sí? No puedes por el simple hecho disolverlo, y Cristo lo dice, ¿sí? Que no se puede disolver el vínculo matrimonial por un hombre. ¿Sí dice o no? La ley, aunque, bueno, la promesa de la salvación es por la fe en Cristo Jesús, y es dada a los creyentes de Cristo para acá, en este formato. Ok. En el antiguo, la ley, se había abusado de la ley, ¿sí? Y la ley era preveía una acción inhibidora, de inhibir. Proveía una acción restrictiva. Pero esta justicia o la ley separaba al hombre de la promesa de Dios por la fe, ¿sí? Entonces hay una desilusión en los judaizantes que decían, bueno, entonces, pues qué chiste, ahora estos pues la tienen bien fácil, y nosotros hemos vivido restringidos y guardando y todo. Bueno, pero a los que les tocó vivir en ese tiempo, pues tenían una transición, y esa transición es la que estaba en disputa, porque los judíos decían, no, es que tienes que guardar esto, porque nosotros lo guardamos, esas son nuestras costumbres, tienes que guardarlo. Y Pablo, el asunto que yo les explicaba, Pablo entendió perfectamente bien esto, a pesar de que él conocía la ley de una manera impresionante, porque él mismo se define, y lo vimos al principio, yo era judío entre los judíos, y conocía la palabra de Dios, la ley y los profetas a cabalidad. Pero lo entendí de tal manera que ahora yo estoy enseñándole a los gentiles y les estoy diciendo que no es necesario guardar toda la ley para ser salvos, porque la salvación es por gracia. Ahora, regresando a nuestros días, esa disputa era en unos años previos o posteriores a la muerte y resurrección de Cristo. Pablo, y ahí estaba Pedro, que ustedes se recuerdan en el capítulo 2, creo, tuvieron una disputa, ¿sí?
Pedro pues era un testigo ocular, él vivió con el Señor. O sea, no habían pasado muchos años y era el tiempo de transición entre una forma y otra. El asunto es en nuestros días. Hoy en nuestros días hay una diversidad de creencias en la palabra de Dios, que unos dicen que si tienes que traer falda larga para ser salvos, y que otros dicen que si tienes que hacer aquello, y que otros dicen que si aquí, y que otros dicen que para ser salvo tienes, o sea, hay una serie de cosas que si ustedes se fijan, bueno, nos hemos desviado de tal manera, pero ya ni siquiera están hablando de la ley. Mire, ya no están hablando de lo que, por ejemplo, aquí los judaizantes estaban cuestionando a los gálatas. Ellos les cuestionaban sus pactos y el guardar la ley y la circuncisión y esas cosas. Hoy en día están hablando de otros términos y otras cuestiones legales que ni siquiera vienen en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, mucha gente hoy en día dice que no, que tienes que hacer obras para ser salvos. Y es una lucha y una constante estar explicándole a la gente, no, y hay una confusión seria, porque es algo muy sutil el irte a un lado y el irte al otro. Lo que yo decía, bueno, ¿solamente debemos de creer para ser salvos y ya no guardar nada? No. Pero esto no nos debe de llevar a decir, no, es que tenemos que cumplir con esto para ser salvos, y si no cumplo con esto no soy salvo. No, hay cosas que tienes que cumplir porque la ley te obliga, porque por cuestión natural no cumplimos. Y le voy a decir, en verdad, a veces aquí mis hermanos, por ejemplo, en la cena de matrimonios, vinieron puros cristianos y se peleaban. Tuvimos 2 o 3 incidentes de que estaba la línea para ir a comer, a tomar alimentos, y luego alguien, ¿usted venía? Se metía, y el que estaba atrás, oye, ¿qué onda? Y empezaba, oye, pero que no sé qué. O sea, tenemos que cumplir, tenemos que ser ordenados, tenemos que ceder, tenemos que ser corteses, ¿o no? Yo, ahora que llegué en el avión, llegamos y luego estaba la línea para, no, mire hermano, nos bajamos del avión, ahí en Houston, y a un lado yo estaba embelesado con un avión enorme, o sea, según yo iba en un avión grande, y ese estaba enorme, y yo estaba ahí y dije, no, es que enorme. Pero más me sorprendió cuando entré al pasillo que nos llevaba al departamento de inmigración y bajaron como 1 millón de chinos. Yo dije, no es posible, ¿de dónde sale? De ese avionzote. Dije, córrele, porque imagínate que les das chance de que pasen todos, o aquí voy a quedar 3 horas para pasar, y ya me voy rápido, y ahí estaba. Entonces ya hice línea, pues todos nosotros éramos visitantes, ¿verdad? Los chinos y nosotros. Entonces iban unos chinos que todos se parecen, y me volteo, y luego cuando volteo ya estaba otro adelante. Entonces yo dije, pues ¿qué hago? Ni modo de decirle, hey, ¿qué? Pues dije, pues gloria a Dios, hay que se vaya, ¿verdad? Tenemos que guardar la palabra de Dios y dar testimonio con nuestras acciones, porque hay una ley que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, quita de ti toda gritería. ¿Eso cómo lo considera usted? ¿Como un mandamiento? ¿Como una ordenanza? ¿Como una sugerencia? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo lo considera? ¿Mandamiento o una sugerencia? Porque muchos es una sugerencia, Así lo ven porque siguen gritando.
Entonces es una sugerencia, pues dice, pero, o sea, tú y yo nos podemos gritar. La Biblia dice, quita de ti todas esas acciones que no te llevan a tener esa intimidad con Dios, ¿o no? Bueno, ya me pasé. Nos vemos la próxima semana.